Se abre la sesión. El acta de la sesión 11 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y de la sesión 12 queda a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Tenemos cuenta? No, presidente. Perfecto. No hay cuenta. Entonces no hay tampoco palabras sobre la cuenta. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión, ya lo hemos reiterado, ¿cierto? Reunir los antecedentes del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar la gestión y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado de gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Para estos efectos, nuevamente está invitado con nosotros el presidente del directorio de Metrogas, el señor Antonio Galar Gabás, y asiste junto a él el gerente general, señor Pablo Sobarzo, el gerente de personas y organización, señor Jorge Beitía, y los asesores Andrea Valladares y Vladimir Beniu. Muy buenos días a todos. Entonces, si bien recuerdo, la sesión pasada habíamos concluido justo en la exposición que había dado el presidente, perdón, del directorio de Metrogas, y habíamos dejado la sesión de hoy para realizar nuestras preguntas. Y si mal no recuerdo, era precisamente el diputado Coloma quien había formulado una pregunta. Así que Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? sígame nomás. Sé que voy en el auto, así que no sé si la secretaria me autoriza, pero Apague su cámara. es por un tema de la cuenta que hemos solicitado bastante oficio en las últimas sesiones, tanto remisión de algunas querellas que llegaron, documentos que están, varios. Quiero saber si todos esos documentos ya están en poder de la Secretaría o si falta alguno, y si falta alguno poder insistir en su envío, ya que ya 2 semanas más empezamos la parte final de la comisión. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Durante el transcurso de la sesión, vamos a corroborar esa información. Sí, la tiene. Adelante, por favor. Por su intermedio, presidenta, al diputado, de los oficios que requieren respuesta, porque nos falta que nos remitan las querellas y las denuncias y las querellas y las contestaciones nos las hicieron llegar desde el Servicio Nacional del Consumidor. Esa respuesta se dio cuenta hace un par de semanas. El oficio que es importante para esta comisión y que se podría reiterar hoy día es el que se dispuso al secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Energía, el señor Mancilla, respecto de remitir los informes de rentabilidad de la industria del gas desde el año 2013 al 2021, ambos inclusive, porque con esos informes íbamos a pedir a la Biblioteca del Congreso que hiciera un análisis. Ese oficio, que es de 4 de octubre, no se remitió la información. Perfecto. Si lo tiene bien la comisión, se podría reiterar. Perfecto, vamos a reiterar entonces esos oficios para efecto de que puedan estar en tiempo y forma a disposición de las señoras y señores diputados. Muy bien, entonces, recuerdo, si mal no recuerdo, estaba bien, diputado Coloma, tú habías formulado una pregunta, ¿quisieras reiterarla? O quizá, porque me acuerdo que yo y la diputada Bruno habíamos dejado planteadas unas preguntas, si es posible quizás Sí, claro. que las pueda responder el presidente de Metrogas para poder después quizás contrapreguntar con lo que nos pueda informar. Muchas gracias. ¿Puedo tomar nota de aquellas? Sí. ¿Sí? Buenos días, diputadas, presidenta, diputadas, diputados, por su intermedio. Yo tomé, diputado, 3 preguntas que usted planteó, que las voy a mencionar ahora para ver si coinciden con lo que usted mencionó en aquel momento. Uno se refería a por qué nosotros hicimos la separación al mismo tiempo que se estaba tramitando la ley. Entendí que esta era la primera pregunta que usted planteó. La segunda se refería a, entendí, cómo o qué sistema de protección tenía Metrogas antes de que hiciéramos la separación de la comercialización y la distribución. Y la tercera creo que se refería a que cómo se había
cómo se había hecho la separación del personal. ¿Cómo se había hecho la separación o la asignación de personal entre las dos compañías cuando se hizo la división? No sé si estas son las preguntas que usted planteó, diputado. Sí, esas son, exactamente. Esas son. Bien. Pues con respecto a la primera, que era digamos, la coincidencia temporal de lo que fue la separación y la tramitación, la respuesta es Naturgy, durante todo el proceso de compra de CGE, estuvo elaborando diversos planes para transformar el negocio una vez que se llegase a la toma de control. Estos planes incluían, como comentamos, varios ítems, entre ellos la separación del GLP, la venta de Quintero y también lo que era la separación de la comercialización. La toma de control se hizo en noviembre del 2014 y, por lo tanto, a partir de aquel momento nosotros empezamos con todos los planes que teníamos previstos y la ley se presentó. El proyecto de ley se presentó en enero del 2015. Por tanto, hubo una coincidencia temporal entre los dos procesos. En aquel momento nosotros teníamos un compromiso con nuestros accionistas de implantar el plan de transformación y, por otra parte, pensamos que también sería bueno para la autoridad y para el legislador que fuera consciente de los planes que estábamos elaborando. Por lo tanto, creímos que el que se pudieran solapar en el tiempo, que no era lo que nosotros habíamos buscado porque pensábamos que era independiente y además primero se hizo la toma de control, de alguna manera podría beneficiar a la transparencia del proceso, en la medida en que tanto la autoridad como el legislador iba conociendo, como vimos, fue ampliamente difundido en la prensa, iba conociendo los planes y las medidas que nosotros íbamos adoptando. Por eso coincidieron los dos. En cuanto a la segunda pregunta, se refería, bueno, antes de que ustedes separasen, la separación se hizo, entre otras razones, para permitir que Metrogas tuviera unas flexibilidades en su contrato y una protección frente a riesgos, que el contrato que originalmente tenía con Shell no se las daba, porque los productores tienen unos contratos estándares que son a nivel mundial, pero Metrogas tiene unas necesidades específicas. Hay una lámina que, si quieren, podemos ver después con más detalle. ¿Cómo se hacía antes? Bueno, pues antes Metrogas asumía el riesgo y con eso lo asumían sus clientes, porque antes no había cobertura para esto. Y además yo hice la analogía con el seguro, pero en realidad en este mercado no hay ninguna compañía de seguros que dé una póliza para cubrir estos riesgos, porque en este mercado no existe. Lo que normalmente se hace, que es la práctica del sector, y además ocurre en muchos sectores de la economía también, es que cuando una empresa tiene unas necesidades que no se adaptan a las condiciones que ofrece el productor, pues normalmente se crea la figura del comercializador, que es una empresa intermedia que lo que hace es asume las condiciones que da el productor y ofrece unas flexibilidades y asume unos riesgos, que es lo que necesita en este caso la distribuidora. Obviamente esto lo hace por un precio, y esta es una figura que en la economía la vemos en otros muchos sectores, en los que hay entre el productor y el distribuidor suele haber un comercializador mayorista. Por tanto, esta es la figura. Hay que decir que en los últimos años la situación del mercado se ha complicado notablemente y ha aumentado mucho la volatilidad y con eso aumenta el riesgo. Por lo tanto, el mercado, el contrato entre Metrogas y Agesa, hoy las flexibilidades y la cobertura de riesgo que ofrece hoy vale mucho más, en la medida en la que el mercado es mucho más volátil. Y la tercera pregunta, diputado, se refería a cómo se hizo la asignación de personal. Bueno, tanto si uno hace una división como hace una fusión, pues el personal que había es el que se asigna a cada una de las compañías. En este caso se asignó a lo que era la comercializadora, las personas que llevaban el rol de antes hacían esta función, y el resto pues quedó en la distribuidora. Esto en cuanto a las personas. Además, estaban todo el tema de los activos, es decir, que los activos que estaban relacionados, que no eran de distribución, como los gasoductos, como otros activos, se pasaron a la comercializadora mayorista. No sé, diputado, si con esto respondí su pregunta. Diputado Coloma. Sí, presidenta, muchas gracias. Me quedaron claros, pero la segunda pregunta me quedó una duda, porque lo que usted señala es que se crea
para poder establecer una especie de seguro, ya que no existe en el mercado un seguro. Se crea una empresa comercializadora que lo que hace es asumir el riesgo, ¿no es cierto? Sí. Pero como todo riesgo, la empresa comercializadora necesariamente busca obtener una utilidad del riesgo. De lo contrario, no tendría sentido tomar el riesgo si no busca obtener una utilidad como empresa. Por supuesto. Y esa utilidad que es, se podría entender que no entraría dentro del cálculo de la rentabilidad de Metrogas como empresa total. Porque, a ver, no sé si me explico bien, pero en el caso de que Metrogas no se hubiese separado, Metrogas igualmente hubiese tenido que establecer algún mecanismo, que me imagino lo tenía antes de la división, para poder establecer un margen de precio, y no quedar al arbitrio de los vaivenes del mercado. De lo contrario, hubiese sido muy extraño, porque para una empresa regulada poder establecer un porcentaje máximo de rentabilidad sin establecer un mecanismo no de fijación, pero de margen de variación del precio, me imagino que sería un contrasentido. Por lo tanto, lo que se hace al momento de dividir Metrogas y Agesa es, si bien uno le transfiere el riesgo, también uno transfiere rentabilidad que de lo contrario hubiese obtenido la empresa Metrogas si es que ustedes internamente hubiesen desarrollado el proceso de riesgo o de toma de riesgo del cambio de los precios del gas. ¿Es así o no? Esa es una de las dudas que tengo. Permítame, diputado, que intente explicar la situación de antes y de después, y suponiendo en un caso en el que hubiese algún problema de aprovisionamiento. Como dijimos, Metrogas con Shell tenía un contrato a 20 años en el que la principal ventaja que tenía era que el precio estaba fijado con una fórmula, con unos índices que le daba estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado, del precio spot del mercado. Pero si había desajustes entre oferta y demanda, que esto puede ocurrir porque el proveedor tiene flexibilidades y el cliente y los clientes también tienen variabilidades, entonces ese volumen había que irlo a comprar al mercado spot. Supongamos que tenemos un percance, o sea, un caso como esto. Por ejemplo, que nos ocurrió en el año pasado, el año 21, en el que nos faltaron 2 barcos, tuvimos que irlos a comprar, los compramos creo que fue en octubre del año pasado, y en aquel momento tuvimos que asumir un sobrecoste de 54 millones de dólares. Si, como comenté en la última presentación, si hubiésemos esperado 3 semanas más, tendríamos que haber asumido 150 millones, porque el mercado fluctuaba muy rápido. ¿Qué ocurrió ahora? Y después veremos qué hubiese ocurrido en el caso anterior. Lo que ocurrió ahora es que esto formaba parte de los riesgos que cubre Agesa y Agesa asumió esa pérdida. O sea, los accionistas de Agesa asumieron esa pérdida. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiésemos tenido Agesa? Pues que eso hubiese ido a la cuenta de resultados de Metrogas y quien hubiese tenido que pagar ese sobrecoste hubiesen sido los clientes de Metrogas. Esa es la diferencia. Y además, esa volatilidad que introduce en el precio claramente distorsiona completamente el mercado, porque Metrogas está compitiendo contra otros combustibles. Entonces no tiene sentido que de alguna manera tu política de precio se vea afectada porque ha habido problemas en el aprovisionamiento. Y esa es la lógica por la que en Latinoamérica y en Europa existen los comercializadores mayoristas, porque hacen esa labor de adaptar las condiciones, dar flexibilidad y asumir determinados riesgos. Y por eso también dijimos en la presentación de hace 2 semanas que la solución de integrar el chequeo nos devuelve a la posición inicial. Porque supongamos que tenemos un problema en la comercialización y genera un margen negativo, porque al final lo que se integra en Metrogas sería el margen de Agesa, el que genera. Si hay un problema, el margen que Agesa generaría con el mercado residencial sería negativo. Hoy, ese margen negativo lo pagan los accionistas de Agesa. Si se integra, ese margen negativo pasaría a integrarse en Metrogas. ¿Y qué ocurriría? Que
los accionistas recuperarían el margen negativo, porque pasaría a formar parte del chequeo, y los clientes tendrían que pagar el coste. O sea, la integración nos devuelve a la casilla anterior en la que estábamos. Y eso no tiene mucho sentido. No sé, diputado, si con esto... Sí, vamos a darle paso a la diputada Bulnes, quien también había formulado una pregunta. Diputada, por favor. No la he formulado, la voy a formular. La ibas a formular. Ahora. No, pero la vas pasando. Sí, No, la ibas a formular no para hoy. No la formulé con anterioridad. Por su intermedio, Presidenta. Sin embargo, AGESA se subrogó en el contrato de Shell. Es el mismo contrato. ¿En qué se diferencia AGESA de Shell? Y AGESA, por cierto, forma parte del grupo económico de Metrogas. Entonces, ¿cuál es, en definitiva, en qué consiste? Yo no veo diferencia, porque aquí hay una separación, digamos, hay una división de la empresa. Entonces, la aparente riesgo de AGESA es en realidad riesgo del holding, ¿o no? Por su intermedio, Presidenta, permítame si puedo... Adelante, por favor. El contrato que Metrogas tenía con Shell y el contrato que Metrogas tiene con AGESA es distinto. Es diferente. Presidenta, están con el micrófono apagado, no se escucha a los que estamos telemáticos. Disculpas. Repito. Es que si usted lo hubiera encendido, se habría apagado. Disculpas. El contrato que Metrogas tiene hoy con AGESA es distinto del contrato que Metrogas tenía con Shell. Es verdad que AGESA con Shell tiene el mismo contrato, pero Metrogas y AGESA tienen un contrato distinto. Con el contrato que tiene hoy, el problema que tuvimos el año pasado de aprovisionamiento, los 54 millones, se quedaron en AGESA y no pasaron a Metrogas ni a sus clientes. Y lo pagaron los accionistas de AGESA. ¿Que son los de Metrogas? Sí. ¿Y? Entonces, tiene que ser... No, pero hay una diferencia fundamental. Pero hay una segunda pregunta que tiene que ver con esto mismo. Pero a ver, explíquenme primero, a través de la presidenta, por cierto, lo que está diciendo, porque la verdad no me termina de... Vamos a hacer una aclaración. No hay diálogo directo entre nosotros, los diputados, ¿verdad?, con el presidente del directorio de Metrogas, de manera tal que también se permita a otros diputados formular preguntas. ¿Ok? Adelante, por favor. Por su intermedio, Presidenta. Es verdad que los accionistas son los mismos, pero el impacto económico cambia radicalmente. El problema que tuvimos el año pasado, que ascendió a 54 millones, lo pagaron los accionistas de AGESA, pero no los pagaron los clientes de AGESA. Si no hubiese habido ese cambio de contrato, esa pérdida hubiese formado parte de la cuenta de resultados de Metrogas y podría haberlo pagado los clientes de Metrogas. Porque todos los costes y todos los ingresos de Metrogas forman parte del chequeo de rentabilidad de Metrogas. Perfecto. Vamos a dar paso entonces a otra. ¿Tienes otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Espera, vamos primero a preguntar si alguno de los demás diputados tiene alguna otra pregunta, aparte del diputado Coloma y la diputada Bulnes. Yo tengo una después de la diputada Bulnes, Presidenta. Ya, perfecto. Diputada Bulnes. En su informe, por su intermedio, Presidenta, cuando usted señaló que la Comisión Nacional de Energía verificó la eficiencia del contrato entre Metrogas y AGESA. En el extracto de la resolución de dicha entidad, se señala en el considerando H que en virtud de un informe reservado corresponde tener por verificada la gestión del contrato de Metrogas. ¿A qué se refiere con un informe reservado? ¿Podríamos conocer ese informe? Por su interés, Presidenta, ese informe reservado no lo conocemos.
Diputada, ese informe reservado al que alude la comisión, solamente lo tiene la comisión. Y la razón por la que es reservado es porque maneja precios de todos los contratos que había en aquel momento en Chile, que es información confidencial. Por tanto, nosotros no sabemos cuál fue el resultado de ese informe. Lo único que sabemos es que en base a ese informe reservado, la comisión dijo que el contrato era eficiente. Perfecto. Muchas gracias. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Yo tengo dos dudas. Primero, ¿cuál fue el motivo por el cual se produjo este problema de abastecimiento que le costó a GESA los 54 millones de dólares? Y segundo, que efectivamente quizás en el momento AGESA tuvo que absorber, ¿no es cierto?, la pérdida. Pero yo me imagino que AGESA lo que va a hacer es subir el costo de la prima de riesgo a futuro para evitar volver a tener una pérdida de 54 millones de dólares. Por lo tanto, este aumento de la prima lo va a terminar subiendo AGESA a Metrogas. Por lo tanto, seremos, y aquí me incluyo, los clientes de Metrogas quienes deberemos igualmente pagar en el largo plazo, no en el corto plazo, los 54 millones de dólares de sobreprecio. Porque si es que la empresa no va a hacer ningún tipo de alza de prima, pese a haber tenido esta pérdida, serían importantemente generosos. Pero yo me imagino que lo que trae como respuesta esta pérdida para los accionistas de AGESA, aun cuando sean los mismos, es entender que tienen que subir la prima de riesgo para evitar o para poder de alguna forma suplir las pérdidas que obtuvieron producto de este alza de 54 millones de dólares de la compra del gas. Gracias, presidenta. Adelante, por favor. Intermedio, presidenta. Empezaré por la segunda. El precio del contrato entre Metrogas y AGESA se firmó con una fórmula para la duración del contrato hasta el año 2030. Y esa fórmula no se puede revisar durante la vida del contrato. Por lo tanto, esos 54 millones de pérdida que asumió AGESA, los asumió AGESA y no los va a poder trasladar a Metrogas. Porque el contrato no se revisa cada año, sino que el contrato se hizo por lo que duraba la duración del contrato original, que eran hasta 2030. Por tanto, ese coste se queda en Metrogas y se queda en AGESA y lo asumen los accionistas de AGESA. En cuanto a la razón de por qué ocurrió el problema del aprovisionamiento, hay que explicar un poco cómo funciona todo el proceso. Cada año, en agosto, le tenemos que pedir a Shell el programa de entrega de barcos para el año siguiente. Y la entrega de barcos se fija semana a semana. Y para hacer lo que llamamos nominación técnicamente, uno tiene que hacer una estimación de cuál va a ser la demanda de gas que habrá hasta un año y medio después. La nominación del año 21 se hizo en agosto del 2020, en mitad de la pandemia, porque la pandemia empezó en marzo y nosotros tuvimos que hacer la nominación en agosto. Y en aquel momento lo que vimos y también lo vimos en los gráficos, hubo una caída drástica de la demanda por el confinamiento y la duda que teníamos era cuánto proyectar de demanda para el año que viene, teniendo en cuenta que en el momento que se hace esa nominación ya queda fija y si la incumples es una cláusula take or pay, o sea, tienes que pagar el gas, lo consumas o no. Por lo tanto, ahí teníamos un riesgo que era el riesgo de cuál iba a ser la demanda un año después. Además, hay otro factor de riesgo. Si recuerdan la tabla que presentamos el que hablaba de las flexibilidades que ofrecía el contrato, el productor de gas en su contrato, y esto es un estándar muy común en el internacional, tiene una cláusula que le permite a él en cada barco entregar entre un 5% menos y un 20% más. Obviamente, esa cláusula no es aleatorio lo que ocurre, sino que cuando el precio del mercado está por encima del precio del contrato, el productor te da el 95% y cuando el precio del mercado está por debajo del precio del contrato, tiende a colocarte
más gas. Por lo tanto, diputado, la razón por la que nos encontramos el año pasado que faltaban 2 barcos, una era porque la demanda creció el año pasado a partir de mayo, junio, la demanda de gas empezó a crecer rápidamente, y por otra parte porque el productor, desde el principio de año se veía que el precio del mercado internacional estaba subiendo rápidamente, se recuerda la curvita aquella en la que se veía cómo sube, el productor solamente nos entregaba el 95%. Por tanto, ese 5% dio lugar a un barco y el otro error de estimación fueron 2 barcos. 2 barcos, esto es lo que tuvimos que comprar. Perfecto. Yo también tengo algunas preguntas. No recuerdo si había dicho que tenían inversiones en otros países, ¿sí? Y bajo ese supuesto de que si hay inversión en otros países, ¿se prohíbe en ellos la integración vertical de las empresas? Y en el evento que se prohíba, ¿no representa eso un atractivo de negocios para una empresa que quiere hacer inversión? ¿La no prohibición de la integración vertical? Vamos a ver, si mencionamos... Disculpas. Si mencionamos, por ejemplo, revisamos los países de Latinoamérica, algunos que conozco bien porque también soy responsable, como Argentina, como Brasil, o como Colombia en algún momento, o como México, no soy responsable, pero también lo conocemos. Allí el aprovisionamiento del mercado residencial lo hace una empresa estatal. Si miramos en otros países de Europa, lo que se hace es que en todos ellos tiene que haber una separación, por lo menos jurídica, de manera que los costes de cada actividad estén separados y no se mezclen las rentabilidades. Y de hecho, en Chile es así también, porque la única empresa que estaba integrada era Metrogas, las otras distribuidoras trabajan así de gas, y en el sector eléctrico hay una larga tradición de que las actividades tienen que estar separadas jurídicamente, de manera que sus ingresos y sus costes y sus rentabilidades se mantengan separadas. Accionarialmente depende, porque, por ejemplo, en el mercado eléctrico hay compañías que están en la actividad de generación y en la actividad de distribución. Hay unas reglas. Si estás en generación, no puedes estar en transmisión, pero puedes estar en generación y en distribución. Y, por ejemplo, hay las grandes compañías están aquí. Y en ningún momento se ha planteado integrar los chequeos de rentabilidad ni cosas por el estilo. Por lo tanto, lo que sí es obligatorio en la mayoría de los países es la separación de las compañías, separación de las contabilidades, separación de los ingresos y gastos, de manera que no se contaminen las rentabilidades. Perfecto, pero no entiendo cuál es bajo ese supuesto, cuál es el atractivo del negocio de invertir creando Agesa, que va a ser una empresa que va a asumir las pérdidas, va a ser una empresa que en definitiva asumió pérdidas. ¿Cuál sería el atractivo para Metrogas de dividirse en 2? Diciendo, mira, aquí vamos a estar Metrogas, aquí va a estar Agesa, y Agesa es la que va a asumir todos estos costos porque tenemos un contrato hasta el 2030, por lo tanto la que va a percibir las diferencias, ¿verdad? Va a ser Agesa, tanto los beneficios como las pérdidas. Entonces dejo a Metrogas tranquilito, con una rentabilidad presupuestada o programada, pero sin embargo Agesa es la que corre el riesgo de las pérdidas, pero también la que sufre los mayores beneficios o las mayores utilidades. ¿Es así? Es así. Es así. Es así. Agesa cobra, es una expresión que técnicamente no sería correcta, el precio que cobra por las flexibilidades y los riesgos que asume, que sería una especie de prima de seguro, aunque técnicamente no es así, le permite generar utilidades si no hay problemas y tiene que asumir las pérdidas cuando se generan. Pero eso aísla a Metrogas y a sus clientes. Si la integración vertical de este tipo de empresas hubiese estado prohibida en nuestro país, ¿habría sido un atractivo para ustedes invertir? Mire, Metrogas, cuando nosotros no éramos controladores, tuvo que invertir en Quintero
porque si no, no tenía gas. Y si nosotros, lo comenté el otro día, si mañana, por ejemplo, AGESA hiciera una oferta a Metrogas en condiciones similares o mejores, ENAP. hiciera una oferta a Metrogas en condiciones similares o mejores, le contrataríamos a ENAP. No tiene un interés especial, sobre todo para una empresa distribuidora, el estar haciendo el aprovisionamiento. En Chile, Metrogas lo tuvo que hacer por necesidad. Cuando se cortó el gas argentino, pues no había otra alternativa, tuvo que entrar en Quintero. Cuando llegamos, el grupo Naturgy vio que tener mezclado el aprovisionamiento y la comercialización era una anomalía, era una mala práctica. Y lo que hicimos fue una separación. Porque es la práctica que utilizamos en todos los países y está obligado en muchos de ellos. En Chile también está obligado para el sector eléctrico. Por lo tanto, si usted me dice ¿por qué lo han hecho? Bueno, porque si no tenemos gas no podemos hacer nuestro negocio. Pero si alguien está interesado en hacer ese rol, en condiciones iguales o mejores, nosotros encantados en contratar con ellos. Y sugería ENAP porque, como decía antes, en Latinoamérica, en el mercado residencial, en la mayor parte de los países, lo aprovisiona una empresa estatal. Perfecto. Diputado Coloma. Gracias, Presidenta. Yo entiendo que el año 2021 AGESA tuvo unas pérdidas por estos dos buques que no llegaron tarde. Pero antes de ello, el 2018, 2017, 2019, yo me imagino que AGESA, usted habló de una prima de seguro que dice que no es el nombre técnico, pero que es un margen que se deja a AGESA para poder obtener o para poder pagar, ¿no es cierto?, el riesgo de suministrar a un precio establecido a Metrogas. Son dos preguntas. La primera es si usted sabe cuál es la rentabilidad que obtiene AGESA por asumir ese riesgo, ese tema 1. Y tema 2, si es que uno suma la rentabilidad que obtiene AGESA por haber asumido ese riesgo, más la rentabilidad que obtiene ENAP por ley, que el 9%, ¿no es cierto?, que establece la ley, Metrogas, que establece la ley, si es que la suma de las utilidades de AGESA y Metrogas hubiese sobrepasado o no el tope legal. Eso es uno. Y lo segundo, no, o eso mejor saber primero antes de hacer la siguiente pregunta. Ahora sí, tiene la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Lo que establece la ley del gas, la 20.999, establece un procedimiento para medir la rentabilidad de la actividad de distribución, pero no dice nada de otras actividades, como no le dice a las otras distribuidoras si el margen que hace ENAP o otra comercializadora. Por lo tanto, aunque es un argumento que se ha utilizado, la ley contempla solo lo que es la actividad de distribución, no contempla otras actividades. Alguien puede decir, le pongo el margen de AGESA, o le puedo poner el margen de Shell, o le puedo poner el margen de cualquiera de los proveedores que haya anteriormente. Pero la ley está definido para la rentabilidad de lo que sería la distribución. Es verdad que hay años que no tuvimos problemas y se generó un beneficio o un margen. Y que eso forma parte de todo el margen que ha generado AGESA. No tengo los números ahora, pero es una información que se la podemos pasar. Es pública, la hemos presentado en la FECU, está todo disponible y le podemos pasar los resultados que ha generado. Tengo otra pregunta. La separación entre AGESA y Metrogas habría sido distinta sin esta disposición transitoria que hemos discutido tantas veces. No, yo creo que hay que mirar la secuencia de tiempo. La separación se hizo en mayo del 2016. El artículo 12 transitorio se incorporó, creo que fue en septiembre.
en septiembre. Por lo tanto, fue posterior. O sea, nosotros hicimos la separación, la informamos públicamente, sin saber cómo el regulador o el legislador iba a considerarlo. Y actuó, tomó sus decisiones de forma autónoma. Dice, sin saber lo que el legislador iba a hacer, ¿tampoco lo sabía de parte del Ejecutivo? ¿No? Nosotros fuimos y hemos ido en varias ocasiones, sobre todo cuando llegamos, para explicar nuestro modelo de negocio, para explicar los planes que teníamos, también con el objetivo de entender cuáles eran las políticas públicas que en aquel momento el Ejecutivo tenía, los objetivos de política pública. Les decimos, nosotros queremos hacer esto. ¿Por qué? Es nuestro modelo de negocio, es lo que estamos haciendo en otros países y además creemos que va a dar buenos resultados para los clientes. Lo que vimos también la presentación, la última, es que hoy somos un 38% más barato que otras distribuidoras y hace 6 años antes de la separación éramos 16. Por tanto, hemos mejorado 25 puntos de competitividad. Y eso ha sido beneficio, claro, para los clientes. Y además les hemos eliminado los riesgos que tenían de comercialización. Si lo miramos desde el punto de vista, diría, el proceso que ustedes hicieron, ¿cómo fue? Nuestro proceso fue transparente, lo comunicamos todo, lo anticipamos para que el Ejecutivo y el legislador supiera qué íbamos a hacer, lo hicimos y después, 6 años después, estamos viendo que los resultados han sido, hemos eliminado los riesgos, por una parte, y por otra parte, hemos conseguido ahorros o precios que son un 38% más barato que otras distribuidoras. Perfecto, perfecto. ¿Algún otro diputado o diputada tiene preguntas que formular? ¿No? Finalmente, si quisiera agregar algo... Bueno, había un punto que ¿sí? Vi que le estaban soplando. O sea, ahí. nosotros Entonces, como que me están por eso le apuntando pregunto. cuando me olvido. Un tema que es relevante es, para nosotros el 12T lo vimos como una carga, porque le estaba dando a la CNE un mecanismo, un procedimiento riguroso para verificar la eficiencia del contrato. Una vez que salió eficiente, nosotros decimos, está bien, salió eficiente, perfecto. Pero en principio, lo que le hacía el 12T le daba una herramienta muy poderosa a la CNE para verificar, para controlar si el contrato era eficiente o no. Y como salió eficiente, no tenemos acceso al informe, es un informe reservado que no lo conocemos. Y este es el punto. Eso, apunte. Muy bien, no habiendo más preguntas, vamos a liberar y agradecer nuevamente al presidente del directorio de Metrogas, Sociedad Anónima, el señor Antonio Galarga Vaz, y a su gerente general, el señor Pablo Sobarzo, al gerente de Personas y Organización, Jorge Beitía, y a los asesores Andrea Valladares y Vladimir Beniú, en asistir personalmente. Para nosotros era importante tener la visión de uno de los involucrados en esta comisión investigadora, en las actuaciones, obviamente no de esta empresa, sino del Ministerio y la Superintendencia competente para efectos de determinar eventuales responsabilidades en ello. Así que nuevamente agradecemos la información que han puesto a nuestra disposición y el haber contestado todas las preguntas que pudimos formular. Muchísimas gracias. Presidenta, por nuestra parte, muchas gracias, Presidenta, diputadas, diputados, por darnos la oportunidad de explicar nuestra visión. Muchas gracias. Bueno, hemos liberado, ¿verdad?, a nuestros invitados. Silencio, por favor. Y vamos a ver la lista de los invitados. Otra cosa me dijo. Por su intermedio, Presidenta, al diputado Coloma, que hizo una consulta respecto a los oficios sin respuesta. Además del oficio mencionado a la Comisión Nacional de Energía, desde el Ministerio de Energía no nos han respondido respecto de la solicitud de la ley de lobby, lo que usted también solicitó en su momento, que ese oficio es de fecha 2 de agosto, oficio número 8 de la comisión, así que si lo tiene bien, lo vamos a reiterar también. Por supuesto, se toma acuerdo de que vamos a reiterar dicho oficio. En cuanto al cronograma de invitados...
Diputada Bulnes. También para que nos manden el oficio reservado sobre calificación del contrato de AGESA, sobre la adecuación, digamos, de este contrato, al que hizo referencia. Perfecto. Perfecto. En la misma calidad de reservado, entonces, vamos a solicitar este oficio de la Comisión Nacional Económica, tal como se fue individualizado, ¿verdad? Y tal como lo indica la diputada Bulnes. Se toma ese acuerdo. Finalmente, vamos a pasar al cronograma de invitados porque la próxima semana tenemos presupuesto, estimados diputados que están conectados telemáticamente. Por consiguiente, no vamos a tener nuestra sesión ya que se suspenden las comisiones. Y a pesar que ninguna va a sesionar, nosotros no sesionamos en el mismo horario en que se va a ver presupuesto por la sala, se ha dispuesto que se suspendan las comisiones y también se ha solicitado por parte de algunos diputados. Así que no vamos a tener sesión la próxima semana. Significa que para la siguiente, estamos hablando de... Ahí está. El 22 de noviembre, tendríamos entonces la invitación a los exministros de Energía, señor Juan Carlos Llobet Eluchans y Jorge Bunster Beteley, a la sesión número 14, ¿verdad? A la siguiente tendríamos a los abogados expertos en Derecho de la Competencia y Regulación, Nicole Neme Salaquet, y al experto en Derecho Económico y Regulatorio, Javier Veloso Alcaide. Finalmente, en la última, eso sería para el 13 de diciembre. Y para el 20 de diciembre, el último invitado sería el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Nuevamente lo invitaríamos a don Marco Antonio Mancilla Ayancán con la información que contemos para esa fecha. Eso sería todo. Muy bien. ¿Hay alguna otra solicitud respecto de lo que hemos planteado? Diputado Coloma. Sí, gracias, Presidenta. Que en la sesión de 2 semanas más, los dos invitados son 2 exministros que podrían excusarse, ¿no es cierto? Y que probablemente lo hagan, como por la historia de lo que son las investigadoras, muchas de las personas que no tienen ninguna obligación de venir simplemente se excusen. Entonces, ve la posibilidad quizá de dejar, de invitar al actual secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, porque él sí tiene la obligatoriedad de venir. En caso de que ambos se excusen, poder citarlo a él directamente para no perder la sesión. Eso. Muy bien, ¿hay acuerdo en eso? ¿Cómo se pide, entonces? Para volver a ese viejo lenguaje. Entonces, no habría ningún otro punto que tratar. Siendo así, y siendo las 9:38, vamos a levantar la presente sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia presencial y telemática.